Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal. Y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. En la primera parte ya realizamos todo este cuerpito. Si aún usted no ha visto este tutorial, en la descripción de este vídeo podrá encontrar el enlace. Y si por el contrario está al día, pues continuemos porque con esta segunda parte estaremos colocando todos los detalles que le faltan. Haremos dos orejitas exactamente iguales y ya yo tengo una lista. Ya sé que se dificulta muchísimo poder mostrarles en el vídeo las puntadas con hilo de color blanco, pero por esa razón yo lo voy a estar haciendo lo más despacito posible. Vamos a iniciar con un anillo mágico en la ronda 1 y ya que esté seguro haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo y colocar un marcador. En la ronda 2 estaremos repitiendo durante 3 veces un punto bajo y un aumento. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo y le sigue en el siguiente punto un aumento. Y esto lo vamos a repetir 2 veces más. Un punto bajo, un aumento y un punto bajo y un aumento. Esta ronda la habremos acabado con un total de 9 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo 3 veces 2 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y le sigue en el siguiente punto un aumento. Entonces vamos a repetir 2 puntos bajos y un aumento 2 veces más y esta rondita la vamos a acabar con un total de 12 puntos. En la ronda número 4 estaremos repitiendo durante 3 veces 3 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Y esto repetiremos 2 veces más, 3 puntos bajos y un aumento y acabaremos con 15 puntos. En la ronda 5 estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante 3 veces. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Entonces, repitamos lo mismo 2 veces más y esta ronda la acabaremos con 18 puntos. En las rondas número 6 y 7 realicemos 18 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 y así continuaré hasta terminar esta ronda y de igual forma la ronda número 7. En la ronda 8 vamos a disminuir un poquito, estaremos repitiendo 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Entonces, vamos a repetir 4 puntos bajos y una disminución 2 veces más. Esta ronda la acabaremos con 15 puntos. En la ronda 9 realicemos 15 puntos bajos sin disminución alguna. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Le sigue la ronda 10 donde estaremos cerrando. Para cerrar estaremos trabajando en este puntico, el penúltimo, y en el siguiente. O sea, vamos a estar tomando, estas orejitas no llevan relleno, el punto que sigue y el penúltimo, ¿ok? Uno con otro y espero que pueda ver bastante, perdóneme, es un poco difícil con el hilo blanco. Pero vean, este fue el último en el anterior. Y así vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3,
4, 5, 6 y 7. El séptimo así va a quedar tan solo agarrando un puntito. Está bien. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para completar, o sea, cerrar un poco más esta orejita y luego unir a la cabeza. Vamos a retirar el marcador y colocar agujita lanera. Con agujita lanera así terminaremos de cerrar. Vamos a tomar un puntico del otro extremo en esta posición y así vamos a ir uniendo de manera tal que lo cerremos de esta forma. Así, un puntico con otro, tantas puntadas como usted considere necesario. Yo con 3 creo que es suficiente y así lo voy a dejar listo para más adelante hacer la unión de todas las partes. Para el hocico estaremos utilizando hilo de color rosado. Este es el rosado que yo he ocupado y además una hebrita de color rosa viejo. Vean, solo una hebrita para la marquita del hocico. Comencemos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. A partir de la segunda comenzaremos a repetir 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple. 1, 2, esta es la segunda, aquí el primer punto bajo y les recomiendo que coloquen marcador en la cadena número 4, esta de aquí que realizamos en el inicio, porque justo en ella estaremos realizando el segundo aumento triple. Entonces ya llevo un punto bajo, otro más y en el punto, en la cadena que nos queda, un aumento triple que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más, pero esta vez de este ladito, ¿verdad? En la hebrita que nos queda de cada cadena, un punto bajo, el segundo en la siguiente cadena y en la que pedí por favor marcara, vamos a realizar el segundo aumento triple. 1, 2 y 3 puntos bajos juntos y así habremos acabado la ronda número 1. Y así habremos acabado la ronda número 1 con 10 puntos. Vamos a colocar un marcador y en la ronda número 2 repetiremos 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos trabajando en espiral. Un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Necesitamos 2 más. 2 y el tercero. Entonces, volvamos a repetir 2 puntos bajos y 3 aumentos hasta terminar esta ronda con 16 puntos. Iniciemos la ronda 3 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 aumentos. El primer aumento, 2, 3 y 4. Luego 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos más. Un aumento. 2, 3, 4 y para terminar la ronda un punto bajo en el punto que nos queda y habremos acabado esta ronda con un total de 24 puntos. Y en las rondas número 4 y 5, solamente 2 ronditas, vamos a realizar 24 puntos bajos en cada una. 1, 2, 3 puntos bajos y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 5. Y cuando acabe la ronda 5, pues vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego unir el hocico a la cabeza.
vamos a retirar también el marcador que estemos utilizando y con un rosita viejo es el que yo voy a estar utilizando, o sea que sea un rosado un poquito más oscuro, pues vamos a hacerle unas marquitas a este hocico bien fácil. Estas marquitas las vamos a estar haciendo y les muestro. Acá tenemos 4 aumentos en la ronda 1, 2, 3. Tenemos 4 aumentos, ¿verdad? A cada ladito. Bueno, pues esta es la base del aumento número 4 y esta la del primero. 1, 2, 3, 4. Pues vamos a comenzar en la base del aumento que está más arribita. Vamos a dejar una hebrita hacia adentro que nos va a servir para asegurar luego. Y vámonos a la base del primerito. En la base del primero que tenemos, el de más abajo, pues vamos a insertar y salir nuevamente en el que iniciamos. Pues voy a estar dando 2 puntaditas. Si usted con una considera que es suficiente, pues ya solo le da una. Cuando inserte nuevamente para la segunda puntada, vamos a estar saliendo de estos 4 aumentos de este lado, pues el que está más arriba. La siguiente puntada, pues en el que está más abajo de este ladito. Y así vamos a dar 2 puntaditas también. Si dimos 2 en el anterior, pues 2 en este de acá. Y la última puntada, pues la vamos a extraer hacia adentro. Así nos van a quedar estas marquitas. Y por detrás, con la hebrita que nos quedó del inicio, pues vamos a asegurar sin ajustar demasiado, porque si no se va a deformar. Es tan solo un nudito para que no se vaya a zafar nunca. Pero esto quedará hacia adentro. Cortamos la hebra. Y listo, así nos habrá quedado este hociquito y ya más adelante vamos a unir todas las partes. Haremos 2 cuernitos exactamente iguales. Yo he utilizado el hilo color trigo, pero en realidad puede utilizar cualquier marroncito, canela, el que usted prefiera. A iniciar la ronda 1 con un anillo mágico. Y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Jalamos bien fuerte para cerrar este anillo y que no quede ningún agujero. Coloquemos marcador y en la ronda número 2 estaremos realizando 8 puntos bajos, pero tomando solamente las hebritas traseras, o sea, de estas 2 hebritas, la trasera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así nos va quedando. Y en las rondas número 3 y en la 4 también vamos a realizar 8 puntos bajos por cada una. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 3 y de igual forma la ronda 4. Al acabar la ronda número 4 vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente para luego unir a la cabeza. Extraemos, retiramos marcador y vamos a colocar tan solo un poquito de relleno. Bueno, esta hebrita que nos ha quedado al inicio, o sea del inicio del anillo mágico, la vamos a colar hacia adentro y nos va a servir como relleno. Además, vamos a colocar un poquito más, es tan solo un poquito para que nunca pierda la formita, pero no mucho, ¿ok? Esto no soporta mucho relleno, tan solo un poquito y necesita acomodarlo bien para que se quede dentro y no le vaya a estorbar luego cuando esté haciendo las costuras para unirlo con la cabeza. Vean cómo yo lo voy acomodando para que se quede sí o sí adentro. Y recuerden, necesitamos 2, ¿ok? Ya yo tengo ambos listos. Estos serán los cuernitos, bien sencillitos la verdad. Y ya solo nos falta un detallito. Vamos a ocupar 3 círculos, 2 más grandes y uno bien pequeñito. En los subtítulos usted puede ver la redacción de cómo hacerlo porque la verdad que es algo bien sencillo y que ya sabemos realizar. Estaré ocupando hilo de 1 milímetro de grosor con un gancho de 1.60 milímetros, pero usted lo puede hacer como guste. Si utiliza un hilo más grueso, pues obviamente va a necesitar hacer menos rondas. Le explico. Acá en la ronda 1
Hemos realizado un anillo mágico de 8 puntos bajos. En la ronda 2, 8 aumentos. En la 3, un punto bajo y un aumento durante toda la ronda. En la 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. En la 5 vamos a cambiar un poquito solo para que no se siga marcando donde hacemos los aumentos. Estaremos iniciando la ronda 5 con un punto bajo y luego un aumento. Seguido estaremos repitiendo durante 7 veces 3 puntos bajos y un aumento. Y nos van a quedar para terminar la ronda 2 punticos, pues en ellos 2 puntos bajos. Y una última ronda, pues la haremos de 4 puntos bajos y un aumento. Eso repetiremos durante toda la ronda. Así vamos a realizar 2 círculos igualititos. Ahora les voy a enseñar cómo cerrarlos. Pero antes, quiero que sepan cómo realizar este más pequeñito. Pues sencillo, tiene 1, 2, 3 rondas. Vas a repetir exactamente lo mismo desde la ronda 1 y hasta la 3. Solamente 3 ronditas ya será suficiente. ¿Cómo cerrar? Pues le muestro con esta más pequeñita. En este punto hemos acabado, pues el que sigue lo vamos a saltar y en el siguiente vamos a introducir la agujita lanera que ya tenía lista. Y luego la volveremos a introducir arribita del último punto que realizamos, extrayendo hacia detrás preferiblemente. De este modo formaremos una cadena más y pues queda más circular, no se nota tanto donde hemos acabado. Aquí detrás pues vamos a asegurar un poquito, pero esta hebra no la va a cortar porque nos va a servir para la unión con el cuerpo. La voy a volver a extraer hacia arriba. Y ahí la voy a dejar. Y lo mismo voy a estar realizándole a estos 2 circulitos para cerrarlos y luego estarán listos para unirlos al cuerpo más adelante. Para las tetillas de nuestra vaquita pues haremos un círculo bien básico. Iniciaremos la ronda 1 de esta pieza con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. En la ronda 2 realizaremos 6 aumentos y la vamos a acabar con 12 puntos. En la ronda número 3 estaremos repitiendo durante toda la ronda un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, hasta terminar con 18 puntos. En la ronda número 4 vamos a estar repitiendo 2 puntos bajos y luego un aumento, así durante toda la ronda, y la vamos a acabar con un total de 24 puntos. En la ronda número 5 iniciaremos con un punto bajo y seguido un aumento. Luego repetiremos durante 5 veces 3 puntos bajos y un aumento. Al finalizar la ronda nos van a quedar 2 punticos y haremos 2 puntos bajos. Esta ronda la hacemos así para cambiar un poco donde quedan los aumentos y que se forme bien el circulito. Y en una última ronda estaremos repitiendo 4 puntos bajos y un aumento durante toda la ronda. Al acabar esta última rondita vamos a retirar marcador y cerrar. Así cierro la mayoría de las piezas redondas para que no se note tanto donde hemos acabado. Listo, esta pieza yo la quiero colocar con esto para enfrente y esto hacia la parte de adentro. Por esa razón, pues vamos a tomar esta hebrita y la esconderemos hacia esta carita, ¿verdad? Que quede de relleno. Y listo, con esta pieza, con esta hebra, vamos luego a hacer la unión, o sea, las costuras. Esta pieza lleva las 4 tetitas. Ya yo tengo 3 listas, 3 tetitas y vamos a hacer otras juntitos. Son bien sencillitas estas tetitas. Las vamos a iniciar cada una con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Colocamos marcador. En la ronda 2 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento, o sea que vamos a acabar con 8 puntos. Un punto bajo, otro en el siguiente punto y en el siguiente un aumento. Y vamos a repetir lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y un aumento. Y en la ronda 3 y última, endereza el tejido así, vamos a realizar 8 puntitos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para unir a la piecita redonda. Retiramos el marcador y listo. A esto le podremos colocar relleno solo si usted lo desea, pero en mi caso no le voy a colocar relleno, sino que solo voy a dejar como relleno la hebrita que me haya quedado del inicio. Con tan solo esa hebrita yo considero que será suficiente. Y así voy a introducir una por una cada hebrita que me ha quedado. Vean. Listas las 4 tetitas, pues vamos a unirlas al círculo. Y para esta unión, pues simplemente las va a colocar en la posición que usted guste. Yo las voy a sujetar con alfiler para que no se me muevan, ver dónde las quiero y ya que lo haya decidido, pues a coser. Coloque alfileres con mucho cuidado, no se pinche, yo siempre me ando pinchando. Y así nomás, pues así las voy a realizar. Con agujita lanera, cada tetilla la vamos a coser con la hebrita que hemos dejado. Para iniciar, voy primeramente, vean, esta es la hebrita de esta de aquí. Voy a tomar siempre las hebritas delanteras. Con esas hebritas delanteras será suficiente. Vuelvo y les repito, si usted considera que debe colocarle relleno, claro que sí, puede hacerlo. Pero yo quiero que más bien queden como que incluso un poquito deformadas, son tetillas. Así que no las quiero como tan perfectas. Por esa razón no le voy a colocar relleno. Entonces así, dando puntaditas. Ya que las tenga todas uniditas, pues entonces vamos a unir toda la pieza al cuerpito. Una vez que termine de unir una, pues aquí detrás asegura y queda la hebra como relleno. Voy a unir estas otras 3 también. Y así me habrán quedado ya listas, vean todas las hebras aquí detrás, ya lista para luego unir al cuerpo. Para la cola, primeramente iniciemos con un nudo corredizo y seguido 16 cadenas. Ya que tenga listas 16 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda a realizar 15 puntos bajos. 1, 2 y estaré tomando estas hebritas que se forman por detrás de cada cadena. Un punto bajo, 2 y así continuaré hasta realizar un total de 15 y acabar todas las cadenas. Cuando acabe el punto bajo número 15, corté la hebra dejando hebra suficiente para luego unir al cuerpo. Ahora, a esta colita le faltan los pelos. Para ello, vamos a estar utilizando algunas hebritas, tantas como usted quiera colocar, de hilo 100% acrílico. Una de las marcas del hilo de color negro, por ejemplo, es esta. Crafter Secret Big Idea. Bueno, esta es la marca que estaré utilizando, es solo un ejemplo, pero en realidad con que sea 100% acrílico es suficiente para que quede así de peludito. Para colocarlo yo así lo hago. Voy a insertar en un puntico, por supuesto del otro extremo. Tomo por el centro una hebrita que haya cortado y de esta manera. Así ya me queda unidita. Paso hacia otro puntito, ¿verdad? Para no tomarlo todo del mismo lugar. Y así voy a ir intercalando que si una blanca, una negra. Pero esto puede ser a su gusto, puede hacerla completamente negra o completamente blanca, como usted prefiera. Voy a tomar una un poquito más arribita para que no todo sea de los lados. Y ahora sí voy a buscar el peinecito para lograr ese efecto. Este es el peinecito de mascota que yo utilizo. Puede utilizar cualquiera siempre y cuando tenga estos pinchitos. Y lo que haremos será encima de la mesa
pues irle pasando hasta que lo despelucemos completamente. Si nota que están un poco largos y la verdad que no lo necesitamos tan largo, pues para que acabe mejor, también puede hacerlo encima de su dedo, pero con mucho cuidado, ¿ok? Vean cómo se va despeluzando. Qué bonito. Hecho esto, que ya quede así bien peludito, vean cómo suelta. Puede seguirle dando si así lo prefiere. Creo que queda con muchísimo volumen, así que como peluquera, pues ahí le voy a cortar. Vean cómo yo lo hago. Esto le quita volumen. Vean cómo ha bajado. Y así no queda tan parejo. Me gustó este efecto que quede como no solamente blanco ni negro. Me encantó. Y ahí usted le va dando y toma la formita. Vean qué bonita. Y así ya está lista para colocar al cuerpo. Quería mostrarles cómo hago. Ya tengo todas las piezas donde aproximadamente las voy a colocar. Pero en realidad les voy a ir mostrando una por una dónde ubicarlas todas. Para comenzar con todas las uniones y los detalles, pues iniciaremos por los ojitos. Vamos a bordar los ojitos con una agujita lanera y un hilo de 1 milímetro de grosor. Pero además también vamos a colocar el hocico. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O sea, entre las rondas 12 y 13 vamos a estar colocando el hocico a partir de ahí. Y desde abajo, desde la unión con el cuerpito, 1, 2, 3, 4 ronditas aproximadamente va a dejar, ¿verdad? Y ya este anchito pues se lo va a dar el hocico. Los ojitos, pues esta es la ronda 12, ¿verdad? Encimita de la ronda 12, entre la 11 y la 12, aquí voy a colocar un alfiler con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punticos de separación. Usted puede dejar más o menos dependiendo del hociquito, ¿verdad? Va a buscar centrarlo siempre lo más posible. Ahora, ¿dónde colocar los alfileres? 1, 2, 3 puntitos. Después otro alfiler. Acá formando pues uno más al ladito, un punto más al lado y otro aquí arribita formando pues como una V, algo así. Y aquí encimita de la ronda 11, un puntico inclinado hacia arriba. Y de este lado de acá, pues lo mismo, ¿verdad? Pero de este ladito. Pausa el vídeo si lo considera necesario, si quiere colocar los alfileres exactamente igual a mí. Pero esto va a depender muchísimo de la ubicación de sus puntos, ¿verdad? Incluso de cómo usted teje. Así que si desea hacerlo de otra manera, claro que sí, siempre puede hacerlo. Preste atención y vea cómo yo hago este bordado, que para nada soy una experta, pero aquí dándole lo mejor de mí.
Bordados los ojitos, vamos a colocar esta hebra en la agujita lanera. Y ahora sí, con esta unión. Para esta unión vamos a tomar la siguiente hebrita delantera que tenemos del hocico, del siguiente punto. Y luego una hebrita de la cabeza. Así será esta unión, una puntadita en una hebrita delantera de los puntos del hocico y luego una puntadita en la cabeza. Si puede tomarla las dos a la misma vez, ideal. Vean, así también lo puede hacer. Y así continuaré toda la costura, pero justo antes de cerrar vamos a colocar relleno. Entonces, justo antes de cerrar, coloque relleno, no demasiado, es solo para darle esa formita y ya luego cierre totalmente. Las manchitas, colóquelas donde usted guste. Puede ver dónde lo voy a hacer yo, pero en realidad no tiene que ser exactamente igual. Yo aquí la voy a estar colocando esta grandota. Luego voy a tomar esta otra grande y la voy a colocar como en la cadera. ¿Saben? Como a mitad de piernita. O sea, casi que del centro con la entrepierna. Voy a estar como abrazando la piernita. Y esta chiquitita la quiero colocar aquí detrás, pero como que se refleja un poquito la sombra delante también. Todas estas hebritas pueden quedar hacia adentro. Las costuras bien sencillas, con la misma hebrita que terminamos, esto puede quedar hacia adentro. Y vamos a ir tomando una hebrita de la cabeza y una hebrita de la pieza negra. Ay, me pinché. Y así en todo alrededor y de igual forma con las otras dos. Listas las manchitas, así me han quedado después de cosidas. Y como puede ver, ya también he colocado una orejita y un cuernito, es bien sencillito. He comenzado a colocar el cuernito aproximadamente 4 ronditas, pues esto me tapó el centro. Y lo que usted va a buscar luego de colocar este ladito, a partir de la 4ª rondita aproximadamente, primero el cuernito y más abajo la orejita. Ya que tenga eso, pues de este ladito va a tratar de que le quede pues aproximadamente a la misma distancia, ¿verdad? Y también con la orejita la vamos a colocar así de ladito, justo debajo del cuernito. Y así vamos a dar costuras en la orejita, luego de unir aquí arribita, también de una puntadita para que no se levante tanto y se quede más bien caidita. Voy a coser para ya unir. Y de este modo habremos acabado los detalles en el rostro y vamos con las tetitas. Y las voy a estar colocando lo más abajito posible. Primeramente las hebras que me han quedado. La del borde la vamos a utilizar para coser y esta las voy a dejar dentro. Todas las hebritas que me quedaron las voy a dejar dentro. Donde hemos acabado este círculo lo voy a colocar hacia la parte de abajo para que se note mucho menos. Entonces, incluso con ese relleno ya considero que es suficiente, pero vamos a ver. Bien abajito, vea, bien en la entrepierna y a colocar alfiler en todo el borde. Hecho esto, pues vamos a coser. Si justo antes de terminar usted considera que necesita colocarle relleno, claro que sí puede hacerlo, pero la verdad ya solo lo voy a dejar con esas hebritas que me han quedado hacia adentro. Puntadas, una de la pieza rosada y una del cuerpo, así durante toda la ronda asegure y esconda la hebra. Y así va, ya después de tanto, solo nos falta la colita. La colita usted la puede colocar donde guste, ¿verdad? Yo la voy a colocar un poquito aquí en el centro para que no me quede demasiado larga, pero en realidad usted la puede colocar donde prefiera. Con la hebra más larga, puntadas, y esta la vamos a esconder y así quedará segura.
Y de este modo habremos acabado esta tierna vaquita. Espero y le haya gustado, y si es así, pues déjeme saber con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. 1.000.000 de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chau, chau.